Es un honor para mí cerrar el primer congreso internacional relacionado con la personalización, la inclusión y atención a la diversidad desde el aula a la clase. Quería dar las gracias a todas las ponencias que hemos podido escuchar, así como a las comunicaciones y los pósters. Ha estado muy interesante y sobre todo ha sido un congreso muy fructífero y por el cual a todos nos conmueve lo mismo, que es apostar por una educación de calidad y por una educación cada vez más personalizada. Bueno, pues como no puedo extenderme durante mucho tiempo, sí que quería presentarme. Mi nombre es Eva Urbón, soy investigadora del grupo OPIX, trabajo como docente en la Facultad de Educación del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. No sabía cómo cerrar este congreso. Quería hacerlo de una forma original que me permitiese de alguna manera recoger todos los aspectos interesantes que hemos podido observar y analizar a lo largo de estos 2 días, y al final pues pensé que una de las formas para mí más bonitas con las que me gustaría cerrar este congreso es dándole un papel protagonista a la educación emocional. La conferencia la he titulado La educación emocional salva vidas de la involución cerebral. Ustedes se preguntarán por qué este título, por qué esa involución cerebral. Entonces, he de decirles que como docente que soy de la asignatura de educación emocional, pues a lo largo de mis años de experiencia, pues esto me ha llevado a reflexionar sobre la importancia que tiene educar a los docentes en dicha área. La mayoría de los alumnos que cursan esta asignatura son alumnos procedentes de otras disciplinas relacionadas o no con el campo de las ciencias sociales, pero sobre todo me llama la atención como profesora a impartir las clases a alumnos de carreras o titulaciones que apenas tienen relación con el campo de la psicología, pero me muestro o me siento muy ilusionada cuando de alguna manera veo que el mismo alumnado pues recoge con mucho entusiasmo todos los conceptos que nosotros intentamos transmitir en la asignatura. Hay alumnos que cuando llegan saben, cuando vienen al máster del profesorado, que es en el que imparto esta asignatura, pues llegan y no saben qué es la educación emocional. Para ellos, pues es una optativa más y me gusta de alguna manera sorprenderles en clase y llevar a cabo con ellos no solo lo que son enseñanzas relacionadas con el día a día y la resolución de problemas a los que se pueden encontrar, sino que también me gusta que les conmueva este interés y se apasionen por la asignatura en sí. He de reconocer que al finalizar el curso, pues muchos de estos alumnos se animan a analizar muchos textos relacionados con educación emocional, incluso algunos se animan a hacer investigaciones y, por supuesto, lo más importante de todo y con lo que yo me quedo es que ven o han encontrado la importancia
que tiene la educación emocional para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, a lo largo de la conferencia que les voy a impartir, pues he preparado una serie de diapositivas para que no se les haga tan pesado, y sí que me gustaría pues que viésemos un poco, en primer lugar, la especialización que tienen los dos hemisferios cerebrales. Luego vamos a pasar a ver de una manera muy rápida las principales áreas del cerebro involucradas en el aprendizaje, y ya, pues para meternos ya en el tema, la importancia que tienen las emociones en ese proceso. Y una de las cosas que me ha llamado la atención en relación a todos los textos que he ido investigando un poquito pues para preparar esta conferencia, pues una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido el tema de la poda sináptica o la poda neuronal, que de alguna manera pues me ha permitido profundizar en el funcionamiento y deterioro del cerebro. Vamos a ver cómo a lo largo de la etapa de escolarización pues hay una serie de hitos en la edad que se ven influenciados por ese proceso de poda neuronal. Y más adelante pues les relataré pues algunas de las conclusiones que durante esta investigación pues me ha permitido llevar a cabo. Bien, bueno, pues primero, en relación a la especialización de los hemisferios cerebrales, pues todos sabemos que en el cerebro pues hay una parte que es el cuerpo calloso, que es el que establece la comunicación entre los dos hemisferios. Siempre pues en el lenguaje coloquial pues se habla de que el hemisferio derecho pues es la parte más emocional y el hemisferio izquierdo pues sería esa parte racional. Claro, entonces en un principio esto es así, pero si paramos un poco a detenernos en las áreas que hay especializadas en cada hemisferio, pues vamos a ver cómo el hemisferio derecho ya no es solo aquel que está relacionado con la emoción. Hay otros aspectos que a lo mejor no nos permite nuestra cultura o el propio sistema educativo desarrollar tan ampliamente, como son la intuición, la creatividad, la percepción tridimensional, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que también es fundamental es que vamos a ver cómo el hecho de que no entrenemos lo suficiente este hemisferio derecho pues va a dificultar tener un control mucho más exhaustivo con nuestra mano izquierda. Bueno, ustedes vayan quedándose un poco con esto porque vamos a ir hilando los temas y tejiendo los temas hasta llegar a donde quiero llegar, que es la importancia que como docentes tenemos de no solo educar con emoción, sino también el compromiso de facilitar la educación emocional a las familias y al profesorado. Como podemos observar, el hemisferio izquierdo es todo lo contrario, es el que está relacionado con la razón, con ese control de la mano derecha, con el lenguaje, la habilidad numérica y científica. Me apasiona porque aunque mi rama de conocimiento es la psicología evolutiva, la parte de la neuropsicología me apasiona porque el cerebro, aparte de ser un gran desconocido todavía, pues para mí el investigar el tema que voy a tratar con ustedes ha sido fundamental para poderlo poner en conocimiento de todos los congresistas que asisten a la clausura de la jornada. Bueno, como ustedes sabrán, un poco para ubicarnos y ponernos en el tema ya, hay
5 áreas que están relacionadas con el aprendizaje. Esto, pues ya saben, a través pues y desgraciadamente, las funciones cerebrales como tales no se pueden estudiar in situ, porque si no utilizamos métodos muy caros como puede ser el escáner tridimensional, el TAC que nos permite diferenciar pues distintas áreas que están en actividad o no, pues sí que es verdad que todo lo que hasta ahora se había hecho en la psicología pues había sido provocado pues por personas pues que han tenido accidentes cerebrales, y con eso se ha visto pues que determinadas áreas dañadas pues dificultaban o facilitaban determinados procesos. Pero quiero centrar el tema, y a lo que voy es que dentro de las principales áreas del cerebro implicadas en el aprendizaje, pues por una parte estaría la corteza prefrontal. Tenemos que tener en cuenta que esa es la parte que por ende nos facilita o nos etiqueta, mejor dicho, como seres humanos. Es lo que nos diferencia de muchos mamíferos. Es un área que la tenemos muy desarrollada y es crucial para la toma de decisiones, la planificación y la resolución de problemas. Y también es muy importante que controla nuestra atención, es decir, a través de la corteza prefrontal, las conexiones neuronales hacen que nos permita centrarnos en una tarea específica. De ahí, pues que muchos niños de los que podemos tener en clase que a lo mejor sufren TDA, pues se les recomienda que vayan al neuropsicólogo o al neurólogo, pues un poco para que descarte causas genéticas, biológicas relacionadas con esta parte cerebral. El hipocampo es otra de las partes que están involucradas en ese aprendizaje. Me gusta la etiqueta que les he puesto para que ustedes se acuerden del hipocampo, que aunque tiene un nombre como muy grande, pues es de un tamaño muy pequeño, tiene forma de caballito de mar y se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro. Y aunque está involucrado en la parte de la memoria, también tiene una parte muy importante en el eje emocional, que más adelante veremos. Otra de las partes es la amígdala. La amígdala pues es una pequeña estructura, nos recuerda a una almendra, está ubicada en el sistema límbico del cerebro y juega un papel clave en nuestras respuestas emocionales y aquellos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de respuestas emocionales. Es decir, si por ejemplo alguien tiene una fobia adquirida porque ha tenido una mala experiencia emocional, pues es la amígdala la que se va a encargar de recordar esa experiencia que nos ha jugado una mala pasada. Y nos ayuda sobre todo a asociar esas emociones con ciertos eventos o estímulos, lo que puede influir en cómo aprendemos y recordamos ciertas situaciones. También está relacionada con el procesamiento del miedo y la ansiedad. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones amenazantes o peligrosas, se activa esta parte cerebral, y desencadena esa respuesta de lucha-huida. Es decir, es esa respuesta de alguna manera automática que hace que nos protejamos de situaciones peligrosas. Esta parte es una parte dentro del sistema límbico, como he dicho, y lo que denota es que favorece nuestra supervivencia. Es decir, si por ejemplo nosotros no tuviésemos amígdala, pues seríamos como el niño del cuento, el Juan sin miedo. Nada nos produciría miedo, no huiríamos de determinadas situaciones y nuestra vida correría peligro. Es decir, la amígdala nos permite sobrevivir a situaciones potencialmente peligrosas. Otro de los órganos cerebrales, parte cerebral, implicada
en el aprendizaje es la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro, y está especializada en diversas funciones cognitivas, sobre todo en el procesamiento informativo sensorial, en el lenguaje, en la percepción y en la atención. Esto, de alguna manera, esta parte cerebral nos ayuda a interpretar y comprender el mundo que nos rodea. Es algo esencial para el aprendizaje. Y por último, los ganglios basales son unas estructuras que están ubicadas en la base del cerebro y su papel es el control del conocimiento y la coordinación. Y también está relacionado con ciertas tareas a la hora de aprender habilidades motoras. Es decir, pues por ejemplo, el hábito de aprender a ir en bicicleta. Pues los ganglios basales ahí juegan un papel muy importante. Entraríamos primero en un aprendizaje controlado y luego ya sería un aprendizaje automático. Aparte, es un aprendizaje que, aunque tardemos muchos años en coger una bicicleta, no se nos va a olvidar a ir en bici de 2 ruedas. En esta diapositiva que les he introducido, pues ven cómo tienen ahí los ganglios basales, los que están involucrados en ese aprendizaje y en esa asociación estímulo-respuesta. Luego tienen el hipocampo, que es el que codifica y consolida la información, la amígdala, que es la parte más emocional y más animal, que de alguna manera nos ayuda a esa supervivencia, y luego la parte prefrontal, que sería esa memoria de trabajo. Bien. Bueno, pues el funcionamiento de estas áreas ya no solo se puede ver influenciado por la genética, como les he explicado. Es decir, nuestra composición genética puede influir cómo funcionan estas áreas y cómo de capaces somos para aprender determinadas cosas. Si a mi padre, por ejemplo, se le dan bien los idiomas, pues posiblemente a mí también se me den bien los idiomas. Luego, otra parte que influye es el ambiente. Es decir, todos sabemos que hay factores externos: el sistema educativo, nuestros queridos profesores, el entorno familiar o incluso el estrés, que afecta al funcionamiento de estas áreas. Ya lo veremos más adelante, tal y como les explico a mis alumnos, que el estrés en sí es una emoción que en principio no es mala, pero claro, cuando el estrés es negativo, nos dificulta que llevemos a cabo determinados procesos cognitivos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mañana un examen de matemáticas y no me ha dado tiempo a estudiar, pues por mucho que yo me ponga las 24 horas del día que me quedan de hoy hasta mañana a fondo con las matemáticas, veo que es un aprendizaje que no voy a poder consolidar, porque las demandas de esa situación son mucho más grandes o más pesadas que los recursos que yo tengo para afrontar esas demandas. Esto les puede pasar a muchos de nuestros alumnos, no lo olvidemos. Tenemos alumnos que de alguna manera, cuando están en clase, se ven expuestos, pues por ejemplo, a estar 8 horas frente a una pizarra, ¿vale? Y para algunos pues se pueden adaptar y puede ser algo normal, pero sin embargo para otros el hecho de adaptarse 8 horas a estar en una pizarra pues hace pues que se levanten, que no muestren interés, que se desmotiven, y ya pues como no, los etiquetamos con trastorno de déficit por atención con hiperactividad. Aquí lo que les quiero decir es que de alguna manera la educación no puede centrarse solo en aquellos alumnos que responden al sistema y que responden adecuadamente a los estímulos de clase. El ejemplo de las 8 horas que están enfrente de la pizarra hace que sean alumnos normalizados, y los que no se salen de esa norma, pues no. De alguna manera tenemos que, ya lo sabemos todos, personalizar esa enseñanza.
Bueno, y la otra parte y otra de los factores que influiría al funcionamiento de las áreas del cerebro sería la experiencia. Es decir, el que un niño esté expuesto a diferentes estímulos y experiencias puede tener un impacto en el desarrollo y funcionamiento de estas áreas. Entonces, con esto quiero que se queden. Es un concepto muy importante. La exposición a diferentes estímulos y experiencias tiene un impacto en el desarrollo y funcionamiento de estas áreas. Y vamos a ver por qué. Dentro del concepto de inteligencia emocional, que es con lo que les he comentado que quería enfocar esta conferencia de cierre, he de decirles, y ustedes lo sabrán, que la inteligencia emocional está estrechamente relacionada con la actividad de la neocorteza, del neocortes. Es esa parte que a nosotros nos caracteriza y nos distingue del resto de los animales, como la más evolucionada del cerebro. La neocorteza o el neocortes, como lo conocemos habitualmente, es la responsable de nuestras habilidades cognitivas superiores, el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. Pero sobre todo está involucrada en el procesamiento y regulación de las emociones. La neocorteza es la parte que ha evolucionado más en el ser humano. La amígdala, les decía que era esa parte que ya es más primitiva, pero ambas trabajan en conjunto. La amígdala es la que nos va a desencadenar respuestas automáticas, pero sin embargo, la neocorteza es la que nos permite evaluar y regular esas respuestas emocionales. Entonces, cuanto mejor cuanto mejor o en estado más saludable tenemos o poseemos ese neocortes, mejor vamos a regular nuestras emociones, vamos a ser más inteligentes y vamos a desarrollar relaciones más saludables. ¿De acuerdo? Imaginemos un caso. Me ha dicho hoy mi jefe que me va a llamar dentro de 5 minutos para comentarme algo. Yo estoy toda nerviosa porque digo, mi amígdala reacciona en ese momento y dice, te van a despedir. Pensemos que la amígdala apuesta por nuestra supervivencia y desencadena la misma respuesta de estrés en esta situación que cuando a mí me puede perseguir un tiarrón, un ladrón muy grande por un callejón a oscuras. Entonces, mi neocortes lo que va a hacer es decirme, a ver, tranquila, que te haya dicho tu jefe que te va a llamar dentro de 5 minutos para decirte algo, no quiere decir que vaya a despedirte. Y entonces ya nuestra inteligencia emocional entra en juego y ya regulamos las emociones. Es decir, de alguna manera la amígdala sería como esa parte más impulsiva y el neocortes es el que nos permite regular las situaciones. El que te dice, para, piensa, no te alteres y continúa a lo tuyo. Entonces, igual que con lo que les he comentado de la importancia, quédense con el tema primero de la educación emocional, segundo, con la importancia que tiene el neocortes y la amígdala en la regulación y en la respuesta emocional, vamos a ir desenredando este nudo para llegar a lo que quiero llegar. Entonces, otro de los temas que tengo que remarcar, que ustedes también lo conocen, es la importancia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lo sabemos todos, pero no lo ponemos en práctica. Igual que es importante manifestar a nuestros alumnos la ilusión que nosotros tenemos por presentarles un tema, por recalcarles no solo la importancia que tiene, sino por activar la curiosidad, por moverles de alguna manera, por emocionarlos. Pues igual que nosotros lo sabemos, tenemos que recordar que existe, ya conocerán el concepto de las neuronas espejo. Tenemos que tener presente que muchas de las emociones que nosotros transmitimos en el aula se contagian. Y esto está comprobado. Las emociones se contagian por la propia actividad de las neuronas espejo. Es decir, si yo voy muy ilusionada a clase, muy contenta, con la idea de, oye, pues mis alumnos hoy, ayer les di una clase un poco aburrida, pero hoy vamos a trabajar otros conceptos y seguro que les gusta. Entonces yo entro a clase y digo, venga chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Mirad, ¿os acordáis ayer que estuvimos viendo esto? Pues bueno, pues hoy vamos a salir a la parte del patio y vamos a comprobar a ver si verdaderamente estamos en primavera. Vale, pues la emoción o la ilusión que el profesor transmite a los alumnos hace que ese proceso de aprendizaje sea más motivante. Es decir, las emociones actúan como impulsores de la motivación. Los estudiantes que se sienten emocionalmente comprometidos con un tema tienen más probabilidades de dedicar tiempo y esfuerzo a aprender. Por otro lado, las emociones negativas como el aburrimiento o la frustración pueden obstaculizar la motivación y el rendimiento académico. Está claro, todos tenemos unos objetivos curriculares y tenemos que cumplir con un temario, pero está prohibido, por favor, está prohibido seguir aburriendo a nuestros alumnos. La atención también está muy influenciada por las emociones. Por ejemplo, fíjense, una emoción intensa como la sorpresa puede captar la atención de manera instantánea, mientras que si los alumnos están aburridos, pues va a hacer que se distraigan fácilmente y no estén atendiendo lo que tienen que atender. Otro proceso, la memoria. Las emociones están estrechamente relacionadas con la memoria. Es decir, toda la información que está asociada con una emoción tiende a ser recordada con mayor facilidad y durante más tiempo. Por lo tanto, nosotros, los maestros, los profesores, podemos aprovechar las emociones para ayudar a los estudiantes a recordar mejor el material de aprendizaje. El estrés positivo. El estrés positivo hace de alguna manera que se activen los procesos cognitivos y las llamadas soft skills o habilidades blandas. Cuando nosotros tenemos esa faena, que no nos agobia, sabemos que lo tenemos que hacer porque vamos con unas fechas, unos tiempos, pero somos conscientes de que los recursos que tenemos para enfrentarnos a esta situación son mucho más elevados que las propias demandas situacionales. Entonces, todo esto me da más vida. Por ejemplo, pues vengo yo en coche para dar una clase de educación emocional y digo, es que hoy no me he podido preparar con tiempo esta clase, pero como el tiempo apremia y yo ya me he leído el temario, ya tengo los conceptos, pues de repente se pone en marcha mi creatividad y digo, anda, pues mira, lo que voy a hacer hoy con mis alumnos pues va a ser un role-playing de tutorización y vamos a poner en juego las emociones negativas, de tal forma que unos hagan de tutores de sus hijos y otros hagan de padres. Entonces, los padres, de alguna manera, pues se lo van a poner muy difícil a los futuros tutores y a ver, vamos a comprobar cómo ellos gestionan esas emociones. A ver, dicho de otra manera, a ver cómo lo regulan, a ver si verdaderamente su neocortes funciona como tiene que funcionar o es la amígdala la que toma las riendas de la situación. Otra de las cosas que, por favor, esto sí que influye mucho en el aula, es el clima emocional.
el ambiente con el que nosotros nos encontramos en el aula o el ambiente que fomentamos y creamos en el aula puede tener un impacto significativo en el aprendizaje. Un ambiente positivo que se caracteriza por esa confianza, por ese apoyo que muestra el docente, por ese respeto mutuo que hay entre todos los integrantes, influye en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Pero un ambiente emocional negativo, como situaciones de acoso, ojo con el acoso, que no lo debemos dejar pasar por alto, o la falta de seguridad en un alumno, pues interfieren en este proceso de aprendizaje. Y aquí siempre digo lo mismo, por favor, no hacer la vista gorda ante problemas de este tipo. Todos no lo sufrimos de la misma forma, ni respondemos igual a las mismas situaciones, pero cuando un niño está mal, ¿vale? No quiere decir que la situación esté mejor o peor, pero ya eso ya nos tiene que llamar mucho la atención. Al fin y al cabo, lo que queremos es que todos nuestros alumnos de alguna manera estén felices en el lugar de aprendizaje. Y por supuesto, las emociones influyen, como les decía, en esa regulación emocional del neocortes. Bueno, ya lo que vamos con todo esto. Como docentes, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué falla? Porque todos la teoría nos la sabemos muy bien, porque aquí yo decía, ¿de qué les voy a hablar a esta gente tan preparada y con esos currículums tan espectaculares? Pero, ¿de verdad lo estamos haciendo bien? ¿Estamos seguros que estamos dando todo y que tenemos todos los conocimientos necesarios? Pues posiblemente sí. Pero una de las cosas con las que quería cerrar esta conferencia de clausura es con el concepto que les he explicado anteriormente, que es el de la poda sináptica. Y bien, para ir ya profundizando en el tema, pues vamos a ver cómo por una parte, si ustedes ven aquí este dibujo, pues podemos observar que el cerebro está cortado así, con corte sagital. De tal forma que podemos ver la parte del neocortes, que es esa parte más evolucionada, y luego la parte del sistema límbico, que es la parte temporal donde entran en juego pues, los procesos emocionales. El neocortes sería el que lo regulase y el reptiliano, que sería la parte donde de alguna manera toma protagonismo, como les he mencionado anteriormente, la amígdala. Pues bien, hay muchas definiciones, he investigado mucho acerca de lo que es la poda sináptica o poda neuronal, tiene su buena prensa, tiene su mala prensa, pero yo quería poner en conocimiento este concepto, aunque ustedes lo conozcan, lo quiero enfocar desde el punto de vista de la educación emocional. Entonces, por ejemplo, Aranda y Loeches nos dicen que la poda sináptica es ese proceso cerebral, consistente en la eliminación de conexiones entre las neuronas. Este fenómeno ha sido objeto de estudio en el campo de la neurociencia en los últimos 5-10 años y se ha descubierto que tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes. El doctor Alonso ya nos advierte y nos dice que esa poda sináptica supone una pérdida de la capacidad emocional. Para que ustedes lo entiendan de una forma más coloquial, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada, ¿vale? Es como cuando nosotros tenemos nuestro teléfono móvil recién comprado, y tenemos un montón de espacio para que nuestra galería de fotos pues vaya bien holgada. Pero conforme vamos haciendo más fotos, pues llega un momento que nos da un aviso y nos dice, que ya has gastado toda la capacidad que tenías en tu teléfono. O vacías o compras.
Bueno, pues en el caso del cerebro, desgraciadamente, no podemos comprar más espacio y entonces lo que hace el cerebro es aquellas conexiones neuronales que no utiliza, pues entonces las va desechando. Borra esas conexiones que no se usan y por eso se habla de esa poda sináptica. Es decir, aquello que no empleo, lo borro. Aquello que no empleo, lo borro. Esto puede ser entendido, por ejemplo, en el tema de los traumas infantiles. Se ha observado que aquellos niños que han sufrido situaciones de maltrato psicológico o de acoso, pues de alguna manera han dejado de pensar o han querido dejar de pensar en esa situación y finalmente pues ese recuerdo se ha borrado. Entonces, sí que ese recuerdo se puede activar con otras situaciones a las que se pueden enfrentar más adelante y que vuelvan a, de alguna manera, florecer otra vez de nuevo esas conexiones neuronales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de la poda sináptica, pues no hay bloqueos, no hay censuras y podemos tener la capacidad de tener incluso dos sentimientos a la vez. Esto es muy curioso. Por ejemplo, los niños, antes de ir al cole o antes de comparar a sus madres con otras madres, pues por ejemplo ya pueden tener a la madre o al padre más feo del mundo, sin dientes, con orejas grandes, que ellos van a ver a su madre la persona más bonita del mundo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha podado esa parte emocional, todavía no se han permitido comparar esa situación o ese bagaje experiencial que ellos tienen con otras situaciones, por ejemplo, cuando se escolarizan. Antes de la poda existe ese pensamiento o esa forma de ser y estar mágica e intuitiva. Por eso les decía en la primera transparencia, la que recordarán de los dos hemisferios cerebrales, que el no trabajar determinadas áreas cerebrales, en este caso el hemisferio derecho, que recordarán que una de las primeras partes era la intuición, pues claro, los niños, por ejemplo, cuando son chiquitines, antes de los 3 años, pues pueden llegar a ser mucho más intuitivos que de mayores, porque la intuición, al no emplearla o al no estar bien vista culturalmente, pues es algo que se poda. Antes de los 3 años, para que vean la gran cantidad de conexiones neuronales que tenemos, el doctor Aranda nos dice que antes de los 3 años ya tenemos 1000 trillones de conexiones neuronales. Nuestro universo interno, dice el doctor Loeches, es más complejo que el de los adultos. Cuando los niños todavía no han aprendido a hablar, las autopistas neuronales crecen y tienen mayor capacidad sinestésica, creativa, empática y una emocionalidad genuina, lo que les hablaba, por ejemplo, de la madre bellísima. Pero luego con la escolarización y la culturalización, el universo que esos niños tenían, pues va desapareciendo. Ya no son tan creativos, ya no son tan auténticos por los límites con los que se van encontrando o a los que se van enfrentando durante y ante, o sea, al comenzar y durante su escolarización. Otra de las cosas que es muy importante que sepan es que antes de nacer ya hay actividad cerebral. Emociones y sentimientos son comunicados por nuestra madre a través de la placenta. ¿Vale? Entonces, nuestros aprendizajes y emociones siempre quedan vinculados en los primeros años de vida. Otro de los factores que vamos a ver más adelante es que en la pubertad el desarrollo de la corteza prefrontal, ese neocortes, ya llega a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque pasamos a la etapa de las operaciones
formales, es decir, a ese pensamiento hipotético deductivo que también nos ha explicado y hemos aprendido a través de Jean Piaget. Bien, en esta transparencia, pues lo que quería reflejar es que cuando nosotros estamos en el vientre materno, ya hay conexiones neuronales. Ya la madre nos puede manifestar sus estados emocionales. Por ejemplo, si ella está viviendo un embarazo muy estresado, pues esto va a repercutir en la personalidad del niño, en la forma de ser. A los 3 años, les quería poner también este otro hito, a los 3 años, entre el nacimiento y los 3 años, es cuando está esos millones de conexiones neuronales que hace que todavía no se haya sufrido esa poda neuronal. Cuando ya el niño comienza a escolarizarse a los 6 años, pues ya de alguna manera ya se van poniendo límites, ya está inmerso en una cultura, en un sistema educativo, y ahí es cuando sucede la primera poda neuronal de alguna manera. Y en la adolescencia es otra de las etapas más claves en el desarrollo del ser humano, donde no solo el desarrollo del neocortes llega a su máximo esplendor, sino que también la adolescencia es un periodo crucial para desarrollar no solo enfermedades psiquiátricas, sino también para que todas aquellas, pues por ejemplo, todas aquellas conductas que pueden considerarse adictivas, pues ya repercutan en esa persona, o cuando, por ejemplo, el hecho de tener una serie de hábitos, pues eso pueden influir cuando esa persona llega adulto en desarrollar o no conductas violentas. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que analizaba la visión de imágenes pornográficas durante la adolescencia. Este estudio lo que hizo pues fue analizar cómo esos chicos con la adicción vamos a llamarlo adicción porque ya superaba lo normal a la hora de ver pornografía, no era simple curiosidad, sino que ya era un hábito. Entonces, tal como se enfoca la pornografía, pues se descubrió cómo estos chicos que en la adolescencia habían sido consumidores de pornografía, cuando llegaban a la edad adulta, eran más capaces de desarrollar conductas violentas que aquellos adolescentes que no habían visto imágenes pornográficas durante esa adolescencia. Aquí les dejo una cita de Gandhi, porque Gandhi era una persona muy sabia y nos decía: cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Somos lo que hacemos y el cerebro se adapta a esa actividad y se vincula con las emociones. Hoy en día en la enseñanza estamos trabajando más esa parte racional. El hemisferio derecho lo estamos estimulando menos. Y, por ejemplo, como les he comentado, los movimientos, por ejemplo, que podemos tener con la mano izquierda son mucho más torpes. Y encima, junto a eso, esa estimulación que pensamos que es fantástica, nos estamos volviendo menos creativos y menos simpáticos, según un estudio del doctor Salavera. Desde educación infantil es importantísimo educar en emociones. Exteriorizar las mismas, pues si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de reír, no hay que juzgar, no hay que sexualizar. La influencia cultural no se puede aniquilar, está claro, pero hay que trabajar más la educación de las emociones. A los 3 años
el niño todavía no ha sufrido esa poda neuronal y tenemos que apostar por la educación emocional para hacer personas más humanas. Bien, ahora otra cosa de las que les quería hablar es cómo funciona el cerebro y cómo se deteriora con esta poda sináptica. En la placenta ya hemos establecido que estamos generando millones de conexiones neuronales y que las emociones que nuestra madre nos traslada están generando un impacto en nuestra forma de ser. El cerebelo, otra parte del cerebro de la que no les he hablado hasta ahora, está formado en los niños por más conexiones sinápticas que en los adultos. Pero claro, de ahí a que cuando tú eres niño, pues tienes mayor facilidad para adquirir movimientos. Aprenden antes a esquiar, a montar a caballo, a nadar, a ir en bicicleta. A un adulto es muy complicado ponerlo a esquiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque las propias conexiones neuronales del cerebro son mucho menores que las de un niño. También este órgano es el que nos ayuda a adquirir lenguas o competencias emocionales. Y ahí subrayo, competencias emocionales. La importancia que tiene educar emocionalmente a nuestros alumnos desde los primeros años de escolarización. El doctor Alonso, por ejemplo, nos dice que no es lo mismo mostrar empatía conducido por la emoción que mostrar empatía porque tienes que hacerlo socialmente. A eso es lo que voy. Si yo tengo que mostrar empatía, lo hago porque me han enseñado. Después de esa poda neuronal, pues yo ya me han enseñado a ser empático y tengo que ser empático y me tengo que poner en la situación de esa persona. Sin embargo, cuando eres niño, tú eres empático porque sí, no porque te lo enseñen. Eres empático de manera genética, de manera biológica. Demostrado está, por ejemplo, según un estudio de Bellis y sus compañeros, que los malos tratos tempranos originan la inhibición de la neurogénesis, es decir, se sufre una pérdida acelerada de las neuronas. Se retrasa el proceso de mielinización de las mismas y se producen alteraciones del proceso de la poda neuronal. Esto es muy importante. Ahora fíjense, también les he recogido pues una serie de imágenes donde podemos observar, por ejemplo, el cerebro de un niño cuando tiene 7 meses. Ya vemos cómo su estructura cerebral está completa y en la siguiente diapositiva pues vamos a observar la actividad cerebral de ese niño de los 7 meses. Es algo increíble. Fíjense en lo poblado que está ese cerebro, que todavía no se ha producido esa poda sináptica. Sin embargo, luego aquí les muestro un caso de una lesión que afectó al sistema límbico de este niño. Recordemos el sistema límbico donde se situaba esa parte más emocional, ¿vale? Este niño, en este caso, tenía un tumor en el sistema límbico y se había observado pues que estaba mucho más apático, más tristón, que todo le daba igual. Y fue muy curioso porque además de mostrar este tipo de comportamiento, cuando los neurólogos analizaron la parte donde estaba el tumor, pues fue muy curioso porque igual que impidió el desarrollo de esta área emocional, sí que el resto de neuronas que rodeaban al tumor pues se fueron repoblando y siguieron funcionando y buscándose la vida de alguna manera para seguir con ese propósito de nuestro órgano más impactante, más desconocido y más curioso, que es el cerebro. En la última diapositiva que les pongo, pues vemos cómo es el cerebro del niño y el cerebro del adulto. Evidentemente podemos observar cómo dentro del cerebro del niño las conexiones neuronales son increíbles. Sin embargo, en el cerebro del adulto ya estamos viendo cómo hay una serie de callosidades de autopistas, que ahí es donde se ha producido la poda neuronal. Bueno, y esto, como les decía,
El cerebro infantil es una esponja a modelar que se ve afectada al inicio de la escolarización para bien y para mal. Y como esponja absorbe todo lo que le rodea. Entonces el cerebro cambia de forma según las áreas que más utilizamos. Lo hemos podido ver de alguna manera en esa imagen que les he presentado de ese niño con ese tumor en el sistema límbico. En la adolescencia, de alguna manera, los docentes tenemos la oportunidad de tunear lo que nos viene de serie. Tenemos que pensar, y quiero que con esto reflexionen, si no existiera esa poda neuronal, ¿cómo seríamos? De alguna manera, muchos investigadores nos dicen que el sistema educativo es el responsable de esa poda neuronal. De alguna manera, no estamos ayudando a los niños a desarrollar completamente sus emociones. Estamos tan pendientes del currículum, de los objetivos y demás, que estamos perdiendo algo que ya nos venía de serie y que ya éramos unos afortunados increíbles en la emoción. Aquí, pues es algo algo muy visual que les quiero manifestar. Cuando nacemos o cuando el niño todavía está en el vientre de su madre y hay un montón de conexiones neuronales, pero a los 6 o a los 7 años se produce esa primera poda neuronal en la adolescencia, en la escolarización, y luego en la adolescencia pues aparecería otro hito de ese desarrollo cerebral donde se produce ya otra poda neuronal. Es decir, el cerebro del adolescente ya piensa de una determinada manera según en el contexto en el que se desenvuelve, los compañeros que tiene en sus amistades o hábitos que ha desarrollado. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando con las redes sociales? Que nuestros adolescentes ahora, por el propio sistema, se están acostumbrando a ligar a través de las redes sociales. Ya no hay un contacto, ya no se interactúa, ahora todo se hace con el teléfono, lo que hace que sean relaciones más frías y también, de alguna manera, menos personalizadas. Es decir, cuando yo tengo que cortar con la novia de turno, se lo digo por WhatsApp y ya está. Entonces eso no está bien. No está bien. Vemos cómo ahí la empatía no está funcionando como tiene que funcionar, y mucho menos esa inteligencia emocional. Bueno, y para acabar la conferencia, les diré que la adolescencia, como decía el doctor Gaona, es un periodo muy importante que debemos aprovechar para tunear al cerebro. Es decir, vamos a intentar que aquellos alumnos que nos vienen de la primaria, pues que ya en la finalización de la etapa de secundaria y del bachillerato, pues los vayamos volviendo a tunear, de tal manera que se vuelvan a poner en marcha esas conexiones sinápticas que hace que nuestros alumnos sean más inteligentes emocionalmente. Entonces, pensemos que el cerebro en la adolescencia alcanza su mayor tamaño. Los años, estos que suceden en este periodo de los 12, 13 hasta los 17, 18 años, pues sirven para afinar su funcionamiento. El cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años, pero este periodo es clave para que madure de una forma más emocional. La corteza prefrontal es una de las últimas partes en madurar, ¿vale? De ahí la conexión con el periodo de las operaciones formales de Piaget. El desarrollo del cerebro también está relacionado con las experiencias sociales durante la adolescencia. Esas relaciones que hay con los compañeros, ese continuo desarrollo de la corteza prefrontal. Pues bueno, pues si las relaciones son saludables, pues todo va a ir de momento fabulosamente bien, pero
Si no hay relaciones saludables o hay riesgos de consumo, etcétera, etcétera, como les he mencionado anteriormente, pues va a hacer que los jóvenes corran más riesgos. El cerebro adolescente es otra esponja. Está listo para aprender y adaptarse. Tomar clases desafiantes, hacer ejercicio y participar en actividades creativas como el arte o la música pueden fortalecer los circuitos cerebrales y ayudar al cerebro a madurar. El cerebro del adolescente también responde de manera diferente al estrés. Los adolescentes son más vulnerables al estrés. Es decir, si nosotros no gestionamos en la adolescencia bien el estrés, somos más propensos a desarrollar enfermedades mentales. Entonces es muy importante que desde la educación, nosotros como docentes, desde la familia, enseñemos y practiquemos técnicas eficaces de afrontamiento para gestionar el estrés. La mayoría de los adolescentes, pues otra de las cosas que también sucede con el tema de las redes, con la permisividad ahora pues que puede haber de los progenitores, no duerme lo suficiente. ¿Esto qué hace? Que se dificulte mucho el proceso cognitivo atencional. Los impulsos cuestan más de controlar y todos sabemos que el sueño es reparador, dormir por la noche, que no se den todas las fases del sueño, la fase de sueño lento, la fase de sueño REM, que se vayan alternando cada 90 minutos aproximadamente, pues es muy importante dormir lo suficiente porque, entre otras cosas, no solo influye en el desarrollo del cerebro, sino que es que ayuda, pues por ejemplo, a favorecer la síntesis de proteínas y consolidar el aprendizaje. Otra de las cosas importantes es que en la adolescencia es donde comienzan a aparecer enfermedades mentales. Los cambios continuos en el cerebro, junto con los cambios físicos, emocionales y sociales, pueden hacer que estos adolescentes sean más propensos a tener problemas de salud mental. Pero también es importante acabar y decir que el cerebro adolescente es muy resistente. Aunque la adolescencia de alguna manera es una etapa vulnerable para el desarrollo cerebral y la posterior creación de malos hábitos o inicio de patologías, pues también es verdad que estamos a tiempo, como les decía antes, de tunear. La mayoría de los adolescentes crecen y llegan a ser adultos sanos y por eso es muy importante educarles a nuestros alumnos, no solo educar en salud mental de cómo gestionar, afrontar situaciones estresantes, etcétera, etcétera, sino también favorecer esa educación emocional que en muchos casos se ha visto amedrentada por la poda sináptica. Muy bien, y ya para finalizar, las conclusiones que podríamos sacar a toda esta investigación y distintas informaciones que les estoy dando, pues es que una de las cosas fundamentales que debemos de tener presentes todos los profesores es que hay que educar con emoción y educar emocionalmente. Aprender a gestionar el estrés o enseñar a gestionar el estrés, ya que está demostrado, que los estresores influyen en el desarrollo adecuado del cerebro, según nos relata en su investigación Cortés en el año 2022. Es decir, un cerebro adolescente expuesto a una situación continua de estrés que queda cronificado puede influir en su desarrollo cerebral y por ende emocional. Por favor, evitar o disminuir el uso de las redes sociales
porque las redes sociales están muy bien para informarte y para relacionarte, pero no son el único medio para subsistir en la adolescencia. Tenemos que fomentar y somos los responsables de fomentar ambientes educativos agradables. No podemos pasar por alto determinadas situaciones y que además nuestros alumnos sean conscientes de ello. No el error o lo que está mal, pero consentir lo que está mal está todavía peor. Mestas y Gordillo nos hablan de que los métodos de aprendizaje tienen que ser motivadores. No podemos trabajar con clases como a la antigua usanza. Tenemos que emocionar a nuestros alumnos y nosotros nos tenemos que emocionar. No podemos seguir la misma didáctica de clases cuando empezamos a impartirlas que ahora. Vale que los contenidos a lo mejor no cambian, pero nuestros alumnos están cambiando y nosotros somos los responsables de esa poda sináptica. Es importante, y para acabar les digo, educar con emoción. Franco y Rodríguez nos dicen que el estímulo emotivo es preponderante para obtener resultados de aprendizaje significativos. La inclusión de las emociones en la didáctica, tal y como nos dice el grupo de Cepeda, puede generar un factor de cambio motivacional positivo en el proceso de aprendizaje. Y bueno, y por último, como conclusión, yo les quería también de alguna manera lo que yo entiendo para intentar que esa poda sináptica no se haga de una manera nefasta, sino que verdaderamente se trabajen aquellos aspectos que se tienen que trabajar, sobre todo desde el punto de vista emocional. Soy una increíble defensora de la educación de las emociones y sobre todo hay que educar emocionalmente. Educar emocionalmente para que, primero, nuestros profesores sean mucho más conscientes de cómo influye las emociones en la salud mental. Y también hay que educar emocionalmente a nuestros alumnos con el fin de gestionar mejor las emociones. No solo hacia ellos mismos o hacia nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos educación emocional, la gestión emocional no solo influye en lo que yo aprendo hacia mí mismo, sino también hacia los otros, hacia los demás, para que así nuestra salud mental y emocional mejore y podamos desarrollar de nuevo esas competencias que el propio sistema educativo, la cultura o determinados hitos han podado. Entonces, vamos a apostar por educar con emociones y educar emocionalmente. Y educarnos emocionalmente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Dar las gracias a todos los asistentes al congreso y espero que nos veamos muy prontito. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo a todos. Muchas gracias.